Buenos días, hermanos y hermanas. Hoy, 24 de septiembre, día de Santa Cruz, vamos a hacer nuestro devocional y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 15 al 21. Isaías, capítulo 30, versículo 15 al 21. Dice así: Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis no, antes huiremos en caballo, por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto seré exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Que el Señor bendiga su palabra, hermano. Vamos a leer el comentario de nuestro pan diario. Dice: andar en los caminos de Dios. Vamos por este camino, dice mientras dirigía a su hijo entre la multitud para seguir, dirigía a mi hijo entre la multitud para seguir a su mamá y sus hermanas que iban delante. A medida que el día iba avanzando, en el parque de diversiones que visitábamos se lo decía más a menudo, ya que él estaba cansado y se distraía más fácilmente. ¿Qué le pasa que no puede seguirla?, me pregunté. Entonces reaccioné: ¿cuántas veces hago exactamente lo mismo? ¿Cuántas veces dejo de caminar en obediencia a Dios, distraído por las tentaciones de conseguir lo que quiero en lugar de buscar sus caminos? Piensa en las palabras de Dios a Israel transmitidas por Isaías. Tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Poco antes el Señor había reprendido a su pueblo por su rebeldía, pero si ellos confiaban en él en vez de en sus caminos, prometió mostrarles su gracia y compasión. Una expresión de la gracia de Dios es su promesa de guiarnos por el Espíritu. Y esto sucede cuando le compartimos nuestros deseos y le preguntamos en oración qué nos tiene preparado. Estoy agradecido de que el Señor nos dirija pacientemente día a día, paso a paso, cuando escuchamos su voz y confiamos en Él. Dios nos guía con paciencia a medida que confiamos en Él y escuchamos su voz. Me hace recordar esta reflexión a un juego, ¿no?, donde tú tienes que guiar a una persona que viene del extremo opuesto del salón hacia ti, y tienes que guiarle a que camine hasta llegar a donde tú estás, evitando pisar objetos que están en el piso, que están en el suelo. Entonces tú tienes que guiarle y esa persona tiene que dejarse guiar por tu voz, ¿no? Entonces realmente nos ponemos a pensar realmente en el valor de lo que significa seguir el camino de Dios, ¿no? Es un camino que Dios mismo nos lo va marcando, pero depende de cada uno de nosotros el mantenernos en ese camino. Y la realidad es que nosotros como seres humanos también somos irregulares, ¿no? Somos inestables, no somos constantes en ese camino. Es lo que describe la historia.
fácilmente nos distraemos, o a veces por cansancio, o a veces por una frialdad espiritual, nos retrasamos en el camino, y a veces hasta podemos arriesgarnos a salir del camino, dejar el camino. Estamos hablando figurativamente, obviamente, de un camino figurativo, pero hablamos de la vida cristiana. Ahora, el pasaje está hablando Isaías a un pueblo que se enfrentaba a la dominación extranjera, ¿no? Habían sido invadidos por los babilonios y estaban siendo llevados como esclavos a esa tierra. Y entonces, siempre después de los mensajes de juicio que transmitían los profetas, venía un mensaje de restauración, y justamente este mensaje es un mensaje de restauración, ¿no? Entonces habla de que Dios promete que les va a hacer regresar a su tierra, ¿no? Dice: el pueblo morará en Sión, en Jerusalén nunca más llorará, ¿no? Versículo 19, hablando de la piedad y la misericordia de Dios. Pero también habla de la provisión de Dios, ¿no? Y del consuelo. El Señor dará pan de congoja, agua de angustia, ¿no? Y nunca más tus maestros se te serán quitados, ¿no? Sino que tus ojos verán a tus maestros. Y después habla, ¿no? Este es el camino, andad por él, versículo 21, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces, parte de la lucha del creyente es mantenernos en el camino, ¿no? Ahora, no tenemos que entender, o debemos entender que ese camino no nos demanda el ser perfectos, porque no lo somos, y si nos demandaría perfección, ninguno realmente cumpliría los requisitos, ¿no? Dios lo que demanda es persistencia, ¿no? Es que podamos mantenernos firmes, que aunque a veces desobedezcamos o fallemos, siempre luchemos por mantenernos en ese camino y podamos avanzar todo lo que podamos, utilizando los recursos que Dios nos da, ¿no? Dios nos guía por medio de su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo nos da el poder, nos da los recursos, nos renueva cada día, va desarrollando en nosotros el carácter de Cristo para que podamos avanzar, ¿no? Entonces, y nos llena y nos da la llenura de su Espíritu para tomar control de nosotros y ayudarnos a mantenernos en el camino, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces podemos encontrar esta situación? Siempre recuerdo el tiempo que yo estuve estudiando diseño en una escuela de diseño en una zona de clase media alta, y realmente en el fondo siempre había una aspiración en mí de poder encontrar un espacio para entrar en ese círculo, ¿no? Un círculo medio artístico, medio de clase media alta, donde pudiera ir a galerías de arte, a cineclubes, conciertos, exposiciones de pinturas, cosas así. Me gustaba ese ambiente, me llamaba mucho la atención, y tuve la oportunidad de entrar a la escuela de diseño, y ahí en la escuela de diseño comencé de alguna manera a tener un acercamiento a ese mundo, se me abrían las puertas, y como que comencé a degustar y encontrar que ese era un espacio que me agradaba y me sentía muy bien. Pero lo que ocurría también es que a veces era tan fuerte que me puse en un dilema, porque me di cuenta en algún momento que eso también me jalaba tanto que yo en algún momento le comencé a dar más importancia en mi vida que otras cosas, y especialmente al servicio al Señor y al mantenerme en el camino del Señor. Así que al final tuve que tomar una decisión, y mi decisión fue dejarlo. Porque me di cuenta que Dios quería mantenerme dentro de su camino, y ahí fue donde ya comencé a tener claro que Dios me llamaba a servirle a tiempo completo, ¿no? Entonces fue un proceso, pero fue una decisión de la cual entendí que Dios me estaba encaminando, ¿no? Y doy gracias a Dios por eso. Entonces Dios nos guía con paciencia a medida que confiamos en Él y escuchamos su voz. Entonces confiemos en la voz de aquel que nos guía con amor, ¿no? Vamos a orar, hermano. Padre bendito, te agradecemos por tu palabra, por tu verdad. Gracias, Señor, porque podemos encontrar en ti, Señor, esta
esta realidad de que, Padre, tú siempre nos quieres guiar por el camino correcto y vas a usar todos tus recursos para ponerlos a nuestro alcance. Y Señor, enséñanos a amarte y a confiar en ti, en confiar a la guía de tu Espíritu Santo para avanzar en este camino, sin dudas ni temor. Guarda nuestras familias, nuestra salud, guarda, Señor, y sigue proveyendo nuestra mesa. Y gracias, Padre, porque podemos ver que estás presente, Señor, en medio de tu pueblo. Prepáranos, Señor, también como iglesia para este fin de semana y también como país para las elecciones que vienen el 18 de octubre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Nos estamos viendo mañana, que tenemos el devocional a las 8 de la mañana en vivo. Así que estemos atentos. Y en la noche tenemos la reunión de matrimonios. Que Dios les guarde.